Bien, Shabbat Shalom, amados. Que el Eterno le continúe bendiciendo grandemente. Le damos la gloria al Padre Celestial en este día, el día Kadosh. Bueno, desde acá estamos en la jubilación. En este momento no tenemos luces, pero estamos lógicamente glorificando el nombre del Eterno con una enseñanza más de la Parashá. Hoy toca la Parashá Vayera. Ya se le envió a cada uno en los grupos que tenemos nosotros, se le envió el PDF en la presentación que vamos a compartir en este momento para que ustedes sigan con la secuencia de cada una de las presentaciones en diapositivas. Vamos a darle la gloria al Eterno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Rey eterno, tú eres la roca incorruptible de la vida. Exaltado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por permitirnos poder disfrutar y entender cuál es verdaderamente el día en el cual tenemos que guardar, Señor. El séptimo día, que es el Shabbat, Padre eterno. Gracias, Padre celestial, por poder disponer en nuestro corazón, en nuestra alma, el deseo de poder compartir, de estudiar tu palabra. Oh Rey eterno, gracias, bendito es tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Padre, hacemos un clamor delante de tu presencia por las difíciles circunstancias que vive la ciudad de Cartagena en este momento, Señor. Colocamos en tus manos que estás tú tocando el corazón, Padre amado, del alcalde William Daoud Shammam. Dale la sensibilidad social, espiritual, darle la prudencia en sus palabras, Señor, oh Rey eterno, Padre celestial, y darle, Señor, la decisión correcta para poder sacar adelante esta ciudad, Señor. Te pedimos, Señor, por el consejo distrital, Señor, que sea ellos trabajando de la mano del alcalde durante el tiempo que haga falta, Señor, Padre celestial, para que esta ciudad se levante primeramente con el conocimiento de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, resguarda nuestra vida, resguarda nuestra familia, resguarda nuestros hijos, Padre celestial, cada miembro de nuestra casa en medio de la ola de violencia, de la ola de inseguridad, Señor, que estamos viviendo delante de tu presencia, Señor. Padre celestial, nos queda la esperanza de que tú nos guardas, nos cuidas, Señor, y el consuelo, Rey eterno. Padre, sabemos y entendemos los tiempos difíciles que vienen, Señor, pero no lo hacemos de manera alarmante, Señor, lo hacemos reconociendo que en este tiempo, Padre amado, se presentará también tu venida, Padre. Oramos, Señor, Padre celestial, por la vida, Padre amado, del gobernador Vicente Ver, de su junta, Señor, de gobierno, Padre amado, los secretarios de la Asamblea Departamental, Padre eterno. Oramos, Padre eterno celestial, por la vida del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia, Señor Márquez, de cada uno de los ministros, Señor, Padre amado. Oramos, Padre celestial, por el Congreso de la República, Señor. Padre, estamos en tiempos cruciales, Señor, Padre amado. En tiempos, oh Rey eterno, Padre celestial, en la cual, Padre celestial, los principios de vida se han quebrantado, los principios de moralidad se han quebrantado, Señor. Perdona, Señor, a esta nación, perdona, Señor, a este país, oh Rey eterno. Te pedimos, Padre amado, que le dé sabiduría al presidente, que le dé sabiduría a sus ministros, Señor. Coloca ministros idóneos, Señor. Coloca ministros realmente que estén capacitados, Señor, Padre amado, para poder ejercer esa labor, Padre amado, que junto con el presidente y la vicepresidente puedan sacar adelante no solamente el tema de la pobreza, Señor, el tema también empresarial, el tema productivo, Señor. Oh Rey eterno, a ti te damos la gloria, Padre, la exaltación. Nos humillamos delante de ti porque nos toca, Señor, orar por aquellos que están en eminencia, Señor, Padre amado. En la medida de las posibilidades, Señor, Padre amado, nosotros entendemos lo que es sujetarnos al gobierno, en la medida, Señor, en la cual ellos no irrumpan el verdadero principio de tu Torá, Señor, Padre celestial.
Te damos gracias, Señor, por nosotros, por nuestros familiares. A ti sea la gloria, Señor. Oramos por esta ola invernal, Señor, que ha desatado en Cartagena, Señor. Aquellas personas que viven cerca a lugares donde hay de peligro, Señor, derribamiento, Señor, Padre amado, Padre celestial, donde viven cerca, Señor, a agua, Señor, a mares, Señor, en este momento, Señor, Padre amado, sea tú tomando control de sus vidas, Padre celestial. Gracias por permitirnos en medio de las circunstancias, Señor, Padre, en este 5 de noviembre de 2022 que queda en la historia, en medio de que no hay luz, nosotros seguimos glorificando tu nombre en el Shabbat, Padre amado. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Gloria al Eterno, amados. Veamos la gloria al Padre Celestial. Hay circunstancias, lógicamente, en nuestra vida. Hay momentos en la cual nosotros podemos tener una mentalidad, de pronto, una mentalidad ligada al positivismo. Este es un tiempo en que la gente a veces se aferra a la confesión positiva, se aferra a decir cosas de alguna manera motivacionales, y eso no está mal en cierto sentido. Pero hay algo que a nosotros no nos debe sorprender como creyentes, y es que las circunstancias que vienen no solamente para Cartagena, para Colombia y para el mundo entero, son circunstancias propicias de dificultad, pero son señalamientos de la venida del Señor. Es decir, no es que uno vaya a ser negativo, ni mucho menos, ni querer que vengan cosas peores tampoco, ni de alguna manera ser de pronto, como dicen por ahí la gente, que ave de mal agüero. De pronto eso es lo que consideraban a veces a muchos de los profetas en su tiempo, ¿no? A los profetas les decían de pronto, a ver, me imagino que no le decían a Jeremías, ¿no? Porque Jeremías no tenía ninguna palabra dulce, una palabra bonita. Es más, el mismo Jeremías le decía, ¿cómo que se llama? Al pueblo que, a Dios mismo, perdón, le decía a Elohim que le permitiera decir algo bueno. Pero nada, pura palabra que le decía era palabra dura, palabras fuertes, palabras que no podía lógicamente él desvirtuar por completo a lo que es la escritura, lo que es la palabra como tal. Entonces nosotros lo que tenemos que aferrarnos a que nuestra esperanza está puesta en el Señor, que nuestra familia está puesta en Él, y que de alguna manera eso nos da un nivel de confianza. La confianza no está puesta en que yo voy a confesar cosas bonitas o cosas positivas. Eso quizás se dejan para momentos de alguna conferencia de coaching, o de pronto los que les gusta escuchar algún conferencista coreano o chino que son expertos en el manejo de palabras bonitas, ¿verdad? Y no son palabras malas, son palabras que alientan, son palabras que utilizan la gente para salir adelante, para ser grandes emprendedores, para romper los esquemas, romper los paradigmas. Y uno, de punto de vista administrativo y empresarial, hasta podía recomendar, aunque yo no realmente no escucho esa conferencia, pero podía recomendar para aquellos que necesitan de pronto un incentivo de palabras para avanzar en el campo empresarial. Pero una cosa es el campo empresarial, el emprendimiento, a la cual inclusive a mí me toca manejar en la universidad, y otra cosa es lo que dice la palabra profética. Y la palabra profética dice que lógicamente que vendrán tiempos difíciles. Pero esos tiempos difíciles nos llenan a nosotros de esperanza de que hemos sido lógicamente elegidos por la bondad y la piedad del Eterno como pueblo de Él. Es decir, nuestra confianza y nuestra confesión no está en decir, no, todo va a estar bien, con mente positiva, mi hermano, mente positiva. No, mi esperanza está puesta en las promesas que Él otorgó para nosotros como su pueblo. Y ahí uno descansa, no necesitamos ser como que esos coaching de alguna manera a nivel empresarial, pero necesitamos recordarle al pueblo que tenemos que tener confianza en el Eterno. Realmente habrán
circunstancias complejas y circunstancias que se pueden venir, porque si se van a tomar medidas con respecto al tema del mototaxismo aquí en Cartagena, eso va a dar una circunstancia bastante adversa, dura, porque nadie va a aguantar de pronto, por decir algo, un tiempo casi de un mes sin poder tener sustento diario, porque no se van a permitir de pronto parrilleros, y eso va a acarrear circunstancias fuertes. Así que ese es el momento de que estos espacios de Shabbat nos dé el gozo, nos dé la alegría de poder decir: estamos con el Eterno y Él nos ayuda en medio de las dificultades, en medio de esa angustia que muchas veces nos puede dejar y permitir muchas de las cosas. En Génesis 18, porque ese es el texto bíblico, Bereshit 18 del 1 al 4, vamos a leer ahí, dice la hermosa palabra del Eterno, en el nombre poderoso de Yeshua. Después se le apareció Yud-Het Bad-He en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró, y aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra. Y exclamó: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados bajo el árbol. Entonces vemos nosotros que la paracha llega hasta el capítulo 22, y ese capítulo hay un recorrido interesante desde el momento en que Abraham, el Señor, comienza lógicamente a aparecerse. Más la palabra que es lógicamente Vayirá significa y apareció. Es una palabra interesante. Abraham, que es de Ur de los Caldeos, que ustedes se dan cuenta que ya el Señor le había hablado, lo saca de su tierra, lo saca de su parentela. Él, a nivel lógicamente con los sentimientos que todos tenemos nosotros, y mucho más como cuando somos costeños, porque nosotros costeños, cartageneros, que se respete, está pegado a su familia. Si uno queda así, eso está uno ahí pegadito, y uno no, mejor dicho. Yo llego todavía a la casa y mi mamá me atiende como si yo tuviera, ¿qué? Como 10 años. Vente, mijo, para acá. A veces le digo: mami, voy a lavar el plato. Deja eso ahí, quédate acá. Y le digo: Dios mío, todavía mi mamá me ve, mejor dicho, como si tuviera 5 años. Yo tengo 5 años realmente, pero con un 0 después. Entonces, es lo tremendo lo que una madre da. Una madre siempre nos está regañando, siempre nos está direccionando. La madre nos sigue mirando siempre como aquel hijo, aquella hija. Y todavía en la hora tú puedes tener esposo, puedes tener hijos, y te lleva tu regañón de tu mamá. Mamá que se respete, mamá que le gusta regañar. Entonces, es el amor mismo, ¿no es cierto? El amor, el cuidado que tiene una madre, el celo de protección, que es algo muy maravilloso. Entonces, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, esperando recibir visitantes y poder cumplir así la misbah de Gemilat Geset. Una palabra interesante, Gemilat Geset. Gemilat Geset significa que para el judío, para lo que era directamente la persona hebrea, uno de los mandamientos es la hospitalidad. O sea, qué cosa tan maravillosa cuando uno se pone a leer todo esto, es que el Señor determina que si viene una persona a nuestra casa, uno tiene que saberla atender. Y eso es un mandamiento del Señor. ¿Qué tal es? O sea, puede ser inclusive la vecina que tú sabes que te metió en tremendo chisme. Y el Señor te dice así en hebreo, te dice: hija linda, que milán que sé. Ay, Señor, tú eres maravilloso. Y tienes que atenderla. Vecina, ¿cómo está usted? No es que le va a sonreír demasiado, pues tampoco va a hacer como exageración. ¿Cómo ha pasado usted? ¿Cómo está su familia? ¿En qué le puedo servir? No, vecina, quería comentarle algo. Vecina, le quiero decir que no sea nada de que tenga que ir con el barrio. Si es algo personal, digo, en que lo puede ayudar, con mucho gusto. Quiero decir, le brindo algo, listo, ahí ya se va a ir. Y eso va a ayudar tanto que la vecina precisamente se va a ir con ascua de fuego. Es decir, yo que hablo tan mal de mi vecina y mira cómo me atendió.
Porque el Señor demanda que nosotros tengamos de alguna manera la misma de poder atender. Es decir, cuando Abraham vio que venía estos tres seres, es la oportunidad que él tenía para cumplir la Gemilat Gesed, de atenderlo, de estar pendiente, de mirar, y eso es muy importante. Aún si uno no tiene el espacio para atender, porque va saliendo, hay que ser educado. Disculpe, vecino, en este momento voy saliendo, pero en cualquier momento que yo llegue, con mucho gusto podemos dialogar aquí. O sea, que se sienta, lógicamente, que somos educados, que estamos cumpliendo la Gemilat Gesed, la hospitalidad en ese sentido. Yo siempre que me pongo a leer todo esto, y ustedes que han leído también inclusive los 613 mandamientos aproximadamente, ¿cómo sería el mundo completamente diferente si el mundo obedeciera a la Torah del Padre? ¿Verdad? Hasta uno mismo se aprende aquí manual de comportamiento, se aprende cómo debe ser equitativo. Es decir, es algo maravilloso lo que es directamente la Torah. Entonces aparecieron tres individuos. Esos tres individuos para el judaísmo eran simplemente ángeles que se habían lógicamente materializado en seres visibles como personas humanas para el judaísmo. Pero hay algo muy curioso para nosotros como creyentes en Yeshua. Es que el texto dice, después se le apareció Yud-Heh Vah-Heh. O sea, ese texto nos pone a pensar enseguida. O sea, que no son tres seres cualquiera ángeles, sino que nos dice, se le apareció el mismo Adonai. O sea, ahí nos pone automáticamente a pensar de una manera inquietante. Entonces, ahí hay una diferencia en la interpretación de que uno puede encontrar en muchas páginas que están ligadas al judaísmo y las páginas que son de alguna manera creyentes en Yeshua. Ahora bien, puede haber páginas de creyentes en Yeshua que pueden estar alineadas al concepto mismo del judaísmo. Abraham corrió a darle la bienvenida y agasajarlo en la forma más hospitalaria. Ahí está la Mishpah Gemilat Gesed. Estos visitantes eran en realidad, dice, malajim, eran ángeles, ¿verdad? Eran mensajeros, ¿verdad? Pero hay algo que en el trayecto uno va como que digiriendo muchas cosas que nos da a entender que quizás uno de esos visitantes tiene otro tipo de autoridad en ese sentido. Enviados por Hashem para cumplir misiones especiales en este mundo. Uno de ellos le informó a Abraham que dentro de un año su esposa Sara daría a luz a un niño. Sara, que ya tenía casi 90 años de edad en ese momento, se echó a reír parcial al escuchar esta increíble noticia. Hay algo que es importante, dice la escritura, que ya a Sara se le había ido su periodo menstrual. O sea, mira lo interesante que es todavía todo el paso. No estamos todavía con Moisés. Es decir, que una persona de 90 años es posible que esté más o menos ligada a un periodo de 45, 48 años o 50, donde ya el proceso menstrual prácticamente se cierra en la mujer, ¿verdad? La menopausia. Es decir, 90 años para Sara podía estar estipulando como unos 48 años en el tiempo cronológico de nosotros. O sea, ya se le había ido prácticamente el periodo menstrual. No había posibilidades humanas de que esta mujer quedara embarazada. Lógicamente, si vemos que Abraham también podía estar teniendo por ahí como 50 años. Vemos que el hombre todavía en su proceso productivo, lógicamente puede llegar inclusive hasta 65 años, a la cual todavía puede inclusive engendrar hijos, lógicamente teniendo una mujer que todavía pueda menstruar. Pero la probabilidad de que él pueda tener la capacidad de fecundar, lógicamente a medida que pasan nuestros años, es cada vez menor. ¿Por qué? Porque la cantidad de esperma es menos, la velocidad del esperma también es menos, y eso implica que no existe mucha posibilidad, aunque él sigue emitiendo, lógicamente, la semilla que el Señor entregó para engendrar. Pero por eso el tema se fija más que todo en decir que Sara ya no tenía el periodo menstrual.
O sea, no dice nada de Abraham, sino que de Sara, en ese sentido. Es decir, ya Sara prácticamente había comenzado su proceso de menopausia. Entonces vemos ahí que se le informa a Sara que ya tenía 90 años, ya se echa a reír. Fue entonces reprendida por Elohim por esta leve señal de duda. Ella debía haber creído de todo corazón en la promesa de Hashem. Nosotros desde esta instancia podemos hacer algunas observaciones a Sara, pero ¿cuántos de nosotros también nos hubiéramos echado a reír en ese momento? ¿No es cierto? Realmente acá vemos, oye, tremendo, ¿y cómo es posible que Sara no le creyó a Hashem? No, es que hasta tú mismo te hubieras echado a reír. Si uno queda así, entonces, y Abraham lógicamente guardó silencio, porque él era que estaba recibiendo la información, ¿no es cierto? Él dice, Abraham dice que no me puedo echarle reírme en la cara, ¿no es cierto? Porque también da pena, pero como Sara estaba por ahí, ella se echó a reír un poquitico. De ahí era eso. ¿Cuándo yo voy a tener un hijo ahora? Si ya ni siquiera menstruo. Entonces, Sara de afuera se echó a reír, pero Abraham estaba de frente. O sea, tú nunca normalmente, aunque una persona te esté diciendo algo, a veces por respeto no te le echas a reír en la cara. Entonces, Abraham, lógicamente, recibe y tiene todo ese proceso que ustedes conocen y lo vamos a tratar de diluyendo. Ahora, ella debía haber creído, lógicamente, de todo corazón en la promesa de Hashem. Claro, hoy lo entendemos. Es muy cierto. Es muy cierto. Nosotros somos un manto a veces de duda en muchas cosas del Eterno. Somos racionales y la Biblia es racional. A veces no hace falta poder tener un tinte más de esa emuná, de obediencia, pero también de creer en las promesas del Padre. O sea, tenemos que manejar un equilibrio. No ser ilusorio por allá, pero tampoco convertir la escritura solamente en un libro de historia racional. Porque sabemos que la teología también enmarca lo sobrenatural del Padre. Pero nosotros, como en nuestra capacidad, tenemos siempre un manto de duda. Algunos andan volando por allá lejos, creyendo que es fe, pero es puro netamente emocionalismo y se meten en unos rollos bien extraños. Pero otros dicen, a veces estamos muy aterrizados, que se nos olvida que el Padre puede seguir haciendo milagros. ¿Sí uno queda así? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, y de alguna manera lo que nos toca a nosotros es decir, bueno, recibo esa palabra, pero yo espero tranquilamente. O sea, no la niego, no la rechazo, pero yo espero en el tiempo del Señor, porque a veces no, es malo a veces tener ciertas ilusiones. Entonces, ¿hay acaso algo que Él no puede hacer, el Padre? Antes de irse, el segundo malaj cumplió su misión curando a Abraham el dolor de malestar que le había producido la circuncisión. Había llegado el momento en que el tercer malaj cumplía su parte, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Sedón y Amorá. Hashem decidió que sería impropio no informar a Abraham de su intención de destruir las dos ciudades. Cuando Abraham se enteró de esto, se despertó su Rammanú, quiere decir ligado a piedad, bondad, misericordia. Y se dirigió a Elohim con una plegaria en favor de los habitantes de ambas ciudades, argumentando que los hombres justos no debían ser destruidos junto con los malvados. Resulta que el Señor encontró que uno de los justos era Lot. Ahora bien, pero si nosotros trascendemos la palabra justo, Lot no es justo por su comportamiento. Lot es justo porque así Dios lo ha justificado. Porque Lot no es justo. Pero bueno, Lot no es justo. Justo quiere decir que el Señor lo eligió para salvarse, no porque su comportamiento fuera wow. Él está en Sodoma y Gomorra. Una persona que vive en medio del pecado, uno que busca dónde mudarse. Si uno que así, lo estaba flamante, tranquilito ahí, ¿no es cierto? De pronto había ciertas cosas que todavía él guardaba de lo que pudo haber conocido de Adonai, pero estaba ahí flamante, estaba ahí con sus hijas. Tan así que una de las cosas que nos damos a entender que Lot estaba impregnado del mundo de Sodoma es cuando él ofrece a sus dos hijas. ¿No es cierto?
porque nadie en su juicio cabal va a ofrecer a sus dos hijas para que hagan lo que quieran. Eso quiere decir que cuando se dice que Lot era justo, era porque el Señor lo había seleccionado, no porque su comportamiento era totalmente intachable. Porque no hay justo ni siquiera que uno. Ahí donde tenemos que nosotros comenzar a entender esa palabra, no que no se comportaba intachablemente, no. Es que el Señor ahí sí lo determinó de esa manera de elegirlo a él. Y que de todo ese grupo perverso, de pronto había algo rescatable en Lot. Pero dentro de lo que manejamos como justicia, podemos decir que se miraba justo por la elección divina que el Padre y su soberanía determinó para Lot. Entonces, eso es muy importante poderlo entender. Entonces, argumentando que los hombres justos no deberían ser destruidos junto con los malvados. Es decir, los hombres que habían sido de alguna manera elegidos por parte del Padre. Y Lot estaba recibiendo ese favor por alguien que era Abraham. O sea, hay momentos que nuestra familia puede recibir esa promesa, es porque el Señor te llamó a ti. Por eso dice aún José, yo y mi casa serviremos a Adonai. Y el Señor le prometió, inclusive a Abraham le dijo, tú y tu simiente. Pero Lot estaba bajo esa promesa de salvación. Bajo esa promesa de salvación. Más le dijo, tu mujer, tus hijas. Si Lot estaba prácticamente en el mundial, prácticamente ya la mujer estaba en Qatar. ¿No es cierto que ya estaba prácticamente, estaba peor? Pero sin embargo, como hacía parte de ese mismo núcleo, por eso Pablo dice, tu mujer, que eres creyente, ¿okay? No sabes tú que por el motivo tuyo aún tu esposo vaya a ser santificado. ¿Te das cuenta cómo es interesante la promesa? Entonces Lot tenía un peso de la promesa a través de Abraham. Y por eso entró como esa parte justa. Entonces, la promesa de Hashem de perdonar a la comunidad entera se hallara entre ellos por lo menos 10 hombres rectos. 2 malahín llegaron a Sodoma, el primero el mismo que había curado a Abraham, ya estaba allí para cumplir el resto de su misión. Recuerden que Abraham está en Ur de los Caldeos, ciudad pagana, y él no conocía la circuncisión. Cuando él entra al pacto, entra por medio de la circuncisión. Y el Señor le dice, entonces, toda tu descendencia, toda tu cera tendrá que circuncidarse. Entonces, Abraham, imagínate, un riesgo enorme en la época de Abraham. Estamos hablando casi alrededor, por más mal contado, 3000 antes de Mashiach. O sea, aproximadamente casi los mismos 5783 años del conteo que hacen en el calendario. ¿Qué condiciones de seguridad podía tener una persona que se circuncidara? Y Dios resguarda a Abraham y parece que uno de los ángeles prácticamente actúa de alguna manera para que protegerlo en todas las circunstancias de esa circuncisión. El segundo malá está dispuesto a destruir la ciudad. Los 2 malahín, que aún conservaban el aspecto de seres humanos, fueron saludados por Lot e invitados a alojarse a su casa. Cuando se difundió la noticia en la malvada ciudad de Sodoma, todos los habitantes se reunieron alrededor de la casa cuando se difundió la noticia, y los perversos hombres de la ciudad trataron de molestar a los visitantes y fueron castigados con ceguera por Hashem. Los malahín informaron entonces a Lot que Elohim tenía la intención de destruir la ciudad. Lot titubeó ante la necesidad de abandonar a Sodoma. Lot no quería abandonar Sodoma. Quería salvar su dinero. Sin perder un instante, los malahín lo tomaron a él, a su esposa y a sus 2 hijas y lo ubicaron fuera de la ciudad. Le advirtieron que no se dieran vuelta para mirar la destrucción de esa urbe. Ellos serían salvados solo por mérito de Abraham, por Serug, y en consecuencia no tenían derecho a observar el castigo a los demás. Se les advirtió también que no permaneciera en la planicie que lo rodeaba la ciudad. Lot rogó que se le permitiera quedarse en una ciudad pequeña, conocida más tarde como Zoar. Hashem ascendió al pedido de Lot y su familia hallaron refugio en ella. Luego Hashem derramó azufre y fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra
y la planicie que lo rodeaba. Toda el área fue destruida. La esposa de Lot desobedeció la advertencia de los Malachim, se dio vuelta para contemplar la destrucción y fue convertida en estatua de sal. Entonces, ese es un resumen que ya ustedes van a ir engranando en todos los puntos que vamos a tratar. Solamente 3 puntos. El hijo de la promesa, Abraham intercede por Sodoma y los descendientes de Lot. Entonces, en la primera parte de lo que es del 1 al 9, en Bereshit 18, voy a leer desde el 5. Dice: mientras tomó un trozo de pan para que sustentáis vuestro corazón, luego se iréis adelante. Por eso habéis pasado junto a vuestros siervos. Contestaron: haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásala y haz torta. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al mozo y esto se le apresuró a enderezarlo. Juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos. Y mientras él se mantenía en pie junto a ellos debajo del árbol, ellos comían. Después le dieron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él le dijo: que aquí está en la tienda. Bien, hay un punto interesante en todo esto. Y llegan los 3 seres. Abraham llega corriendo enseguida a atenderlo y le pide a Sara que comience a hacer panes, que comience a hacer trozos de panes. No dice la escritura que es el tiempo de Hamnaxó, de panes sin levadura. No lo dice tan tajantemente, por eso no podemos totalmente afirmar en ese sentido si los panes fueron sin levadura o si era precisamente el inicio de algún tema de la Pascua. Pero hay un tema interesante acá, y es que la palabra dice que el Señor se le apareció a Abraham. Dice Yud Het Ba Het. En Juan 8, del versículo 56 al 58. Es importante aquí otro aspecto. El capítulo 8 de Juan, usted lo busca en la escritura y resulta que los primeros 11 versículos realmente no aparecen. El capítulo 8 de Juan empieza desde el versículo 12. O sea, del versículo 1 al versículo 11, lo más seguro que esos versículos hayan sido lógicamente agregados. ¿Ok? Hayan sido agregados. En el versículo 12 en adelante es que aparece de alguna manera en los manuscritos más antiguos el capítulo. Lógicamente, si usted busca en la Reina Valera, en los 60, en muchas de las Biblias, lo van a encontrar. Van a encontrar del 1 al 11. Pero si buscan en la Biblia textual, se dan cuenta que ese bloque queda completamente vacío. Eso es importante interpretarlo. ¿Por qué? Porque de pronto acá nuestro hermano Jacob, que está haciendo el recorrido de lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay que darse cuenta que de pronto una de las cosas bien complejas es saber si el versículo que yo estoy explicando es un versículo añadido o no. Por lo menos Marcos, ¿ya? Marcos 16, de alguna manera tampoco. Hay muchos textos que están añadidos. Entonces lo que se debe hacer es hacer un paréntesis y explicar que esos textos no están dentro de los manuscritos más antiguos que tratan sobre tal punto, pero que tenemos que hacer lógicamente no profundizar en esos puntos, simplemente darle la salvedad que fueron añadidos. Y sucede que en Juan 8, el versículo del 1 al 11, no aparece en Biblia, en algunas Biblias no aparece, por lo menos no aparece en la textual, y lógicamente tampoco aparece en la Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Entonces, pero en el versículo 56 al 58 dice: Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se alegró. Está Yeshua hablándole a los fariseos. O sea, miren la formación que están recibiendo los fariseos. Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se alegró. ¿Cómo quedaría uno siendo unos fariseos con esa expresión? Uno diría: este hombre ya cogió carretera. Ya cogió carretera.
le reitero, a veces nosotros, una de las cosas que uno puede llegar a aprender en algunos principios que son de historia, es que la historia nunca hace juicio de valor acerca de otra época, simplemente interpreta qué es lo que ellos practicaban. O sea, cuando uno hace una lectura histórica, la lectura histórica no hace juicio de valor, porque es posible que muchas de las prácticas en el momento en que yo estoy leyendo eran común y corriente, pero no son común y corriente en mi siglo. Entonces a veces yo digo, lo que pasa es que esta gente sí era, ¿no es cierto? Es posible que en el tiempo de ellos esa práctica era normal. Es decir, los corintios, para poner un ejemplo, la práctica de la fornicación para ellos era una práctica normal. Es decir, tan es así que precisamente la diosa Afrodita, que era la diosa de la fertilidad, se manifestaba su adoración cuando los hombres iban al templo para tener relaciones sexuales con la sacerdotisa. O sea, mira la cosmovisión. Es decir, lógicamente en nuestra época y nuestra concepción, lógicamente eso es inmoral completamente. Pero tenemos que interpretar que para la cosmovisión de ellos era una práctica común y corriente. Entonces, cuando Pablo llega a Corintio, Pablo tiene que ser muy sabio para darle a entender que esa práctica, si bien era una costumbre de ellos y que ellos no la juzgaban, en la Torá sí se juzgaba. O sea que había ellos que aprender primeramente la Torá y ser transformados para ellos comenzar a juzgar esa práctica. Porque si Pablo le decía, mira, eso es malo, ¿por qué? Todo el mundo lo hace. ¿Se dieron cuenta cómo es el tema? Por eso cuando pasa lo de aquel muchacho, que aunque la mujer se había separado del papá de él y él se casa, todavía la comunidad lo ve. Oye, pero ya de todas maneras, el papá la dejó, el muchacho se casó, bueno, que esté en la congregación. Pablo dice, no puede ser, porque es un acto inclusive de falta de ética, de moral, que siendo esta mujer que fue mujer de su padre, ahora sea la mujer de él. Miren el concepto, ¿verdad? O sea, la flexibilidad moralista que tenía Corintio. Ahora bien, trasladen eso a esta época. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay una flexibilidad moral. Hay gente que te dice, a mí me han dicho, profe, pero si ellos se quieren, ¿qué tiene eso de malo? Así me dicen a mí. Bueno, o sea, ya no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya no hay unos parámetros morales. Y si tú lo colocas, entonces tú eres homofóbico. ¿Vieron cómo es el tema? Por eso hoy en día es mucho más complejo enseñar. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber decir las palabras para que ninguno se resienta o piensa que uno desde la enseñanza está prácticamente siendo ser excluyente y no incluyente. O sea, se ha vuelto la enseñanza, el ser docente, con mucho más precaución. Porque uno tiene que medir inclusive cómo es la identidad de cada uno de estos estudiantes, aún en la parte universitaria, mucho más compleja. Abraham vio el día de Yeshua y Yeshua se lo está comunicando a los fariseos. ¿Qué respuesta podía dar uno? Lo mismo que dijeron los fariseos. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Claro, esa es una afirmación que en el contexto nosotros fuéramos dicho lo mismo. Oye, si tú no tienes ni siquiera, tú acabaste de cumplir como 30 años y Abraham fue hace 3000 años, ¿cómo es que tú tuviste a Abraham? Si nosotros estuviéramos en este momento de decir, fuéramos dicho, si fuera científico, un científico antes hubiera dicho, lo que pasa es que él es un viajero del tiempo. Porque hay muchos ateos científicos que creen que hay personas que viajan en el tiempo, ¿verdad? Otros hubieran dicho, esta persona tiene un problema psiquiátrico, ¿verdad? Está mal de la cabeza. Es más, si los mismos discípulos del Señor hubieran escuchado eso, de pronto se hubieran quedado callados por prudencia, por respeto, pero también le hubiera parecido extraño, ¿no es cierto?
Pero ¿qué nos ayuda a nosotros hoy este texto bíblico? Es que uno de esos Malachim era Yeshua. Porque dentro del pasaje bíblico que tenemos es el único pasaje donde vemos donde Abraham se queda precisamente a adorar a uno de ellos. Y este es un tema bastante complejo. En el judaísmo no se acepta lo que yo acabo de decir. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Ahí lo remató enseguida. O sea, claro que él me tuvo que ver porque ya yo existía. Yeshua es Hashem. Yeshua es Hashem. ¿Ok? Es el mismo, completamente. Ahí es la manifestación de la divinidad. Es impresionante eso. Tiene que ser divino para uno recibir esa redención por parte de él. Hechos 7 del 1 al 8 dice, entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él declaró, varones hermanos y padres, oíd al Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que viviera en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostré. Saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Pero no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, y cuando él no tenía un hijo, prometió dársela en posesión, y a su descendencia después de él. Y Elohim habló así, tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años, y la esclavizarán y maltratarán. Pero yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación a la cual servirán como esclavos, y después de estas cosas saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Es decir, de generación tras generación, todos con la circuncisión. Bien, Abraham intercede, el segundo punto, por Sodoma. Dice el versículo 16, y levantándose allí aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlo. Y dice, y Yuhel Bakei se dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yuhel Bakei, practicando justicia y derecho, para que cumpla, dice, para que cumpla Yuhel Bakei sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces dijo Adonai, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí y se hace a Sodoma. Descenderé ahora. Pero Adonai se quedó aún con Abraham. Mire lo tremendo. Se fueron dos y dice el texto bíblico, pero Adonai se quedó con Abraham. Mire impresionante ese texto ahí, ¿no? Dice, aquí dice en la versión textual, pero Yuhel Bakei se quedó aún con Abraham. Entonces, acercándose a Abraham, dijo, destruirán al justo por el malvado. Quien haya 50 justos en medio de la ciudad, ¿arrasarás acaso y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? ¿Por qué no ha venido más consecuencia para este mundo y esta tierra? Precisamente por los redimidos del Padre. Por causa de ellos, lógicamente, dice, los días se han acortado. Hay un tema interesante. Dice que Yuhel Bakei comparte con Abraham la información acerca de que se va a cumplir en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero se nota que primero confirma el pacto hecho con Abraham, desde Génesis, Bereshit, capítulo 12. La razón parece que la encontramos cuando entendemos que la razón para salvar a los sobrinos fue precisamente su amor y pacto con Abraham. Es decir, Lot en sí mismo no era una persona desde el comportamiento justo. Dice que Lot puede ser justo es por el pacto que el Señor hizo con Abraham. Es decir, lo consideró para salvación.
Es impresionante. O sea, nosotros no podemos vanagloriarnos de la salvación de nuestra vida como si uno lo hubiera alcanzado. Es la bondad del Padre sobre nosotros, realmente. Es lo que tenemos esa esperanza y que tenemos lógicamente que guardarla, no porque nosotros tengamos que capacidad para ganarla o perderla, sino por el valor de lo que se derramó en ese madero. El agradecimiento que es lo que el Padre hizo para el madero. En ese sentido que sabemos, porque la salvación es de Él. Y Él eligió a nosotros, pero aquel que hemos sido para salvación se manifiesta con la obediencia a los mandamientos. O sea, no puede haber la gracia con desobediencia. Eso no existe. La gracia es con obediencia. La gracia no es para decir nosotros, no, lo que pasa es que el fin de la ley es Cristo. Eso es lo que dice mucha gente, sin entender que la palabra fin ahí es propósito, objetivo. ¿Ok? El propósito de toda la Torá es Mashiach. Es Mashiach realmente. Pero toman ese texto como si fuera que ya con Cristo murió la ley prácticamente. Si ese texto es así, mi hermano, la gente tiene un Dios bipolar por completo. Un Dios que hace una cosa antes y va a hacer una cosa después. No, sino tiene todo planeado. Al tratar de interceder por gente de Sodoma, Abraham propone a Adonai un número determinado de justos que pudieran lógicamente convertirse en un motivo de perdón general. Pero podemos notar que Abraham no propone cifras al azar. Hay un concepto judío que no es tan malo, pero que a veces no se enseña porque muchas personas se van a los extremos. Y es prácticamente la gematría. Porque la gematría es una manera de interpretación de la Torá de mucho antiguo, porque las letras del hebreo tienen cierto significado. Es una numerología hebrea, pero lastimosamente a veces nosotros cuando pisamos un terreno no sabemos hasta dónde llegar y terminamos prácticamente por otro lado. ¿Ok? Pero sí hay aspectos que nosotros debemos indagar, y que si ustedes se dan cuenta de ciertos nombres, cuando se utiliza la gematría, entendemos lo que significa. Pero que no se enseña abiertamente a veces por la inmadurez de nosotros mismos. Porque como comienza la gematría, termina prácticamente en otras cosas diferentes. Queriendo no sé qué, buscando tal cosa, mirando esto, lo otro. Es como los sueños. Nosotros no podemos decir que el Eterno no se puede una vez hablar en un sueño. Pero la gente a veces comienza a convertir la doctrina de los sueños. O sea, así me estoy explicando. O sea, ya porque un sueño le dio, entonces ya todos los sueños. Y resulta que la capacidad que tiene la mente humana es que la mente, antes de acostarse a dormir, hace un recorrido de todo lo que tú viviste en el día. Y después viene y captura lo que más fue relevante para ti. Y cuando te acuestas, eso lo convierte en sueño. ¿Te dieron cuenta? Lo convierte en sueño. Eso quiere decir que puede haber sido relevante para ti cosas incorrectas, cosas inmorales o cosas de mucho valor. Y eso es lo que lo convierte en sueño. Entonces tú terminas soñando. Y hay una gran probabilidad de que muchos de los sueños son netamente sueños de la condición de la mente humana que desarrolla esa capacidad. Por eso es que tiene un discernimiento tan fuerte para poder interpretar qué sueños realmente son del Padre y qué sueños no. Y no está condicionado siempre que todos los sueños que tengo es un mensaje divino de parte del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, nosotros tenemos la mente humana tiene capacidad para hacer eso. Inclusive hay gente que sueña cada ratico. Pero son aspectos relacionados con la vivencia diaria y que los sueños se simbolizan de alguna manera diferente. Por eso hay aspectos en los cuales uno tiene que discernir y saber qué directamente, porque no existe doctrina de los sueños. Puede citar lo que pasó con Faraón, puede citar que José interpretaba el sueño, pero no convierte en doctrina. ¿Por qué? Porque hay poquitos punticos realmente para convertirse en una doctrina. Pero resulta que todo lo queremos convertir en doctrina. Y eso es peligroso. Por eso hay temas como la gematría, que no es malo, pero lo que pasa es que la gente después todo lo convierte
en numerología. Ese es el concepto. ¿Ok? Lo mismo sucedió con la Kabbalah. Porque la Kabbalah, inclusive, cuando ustedes se dan cuenta, fue una manera práctica de interpretar para mi vida el texto bíblico. Pero hay mucha gente que la Kabbalah lo convirtió en esoterismo, en adivinación, pero no era el origen directamente lo que era la Kabbalah en su momento. Usted busca inclusive el significado y te da un buen significado. Pero la práctica exagerada de eso convirtió que hoy una persona te diga Kabbalah, inmediatamente la gente relaciona Kabbalah con sortilegio, hasta con un nivel prácticamente de espiritismo. Pero hay personas que te pueden enseñar hasta el Salmo 23 desde el punto de vista práctico, el Salmo 150, desde el punto de vista práctico para tu vida, y tú lo puedes escuchar y dices, Dios mío, qué bonita explicación, pero no entraron en el esoterismo. Esa es la Kabbalah judía verdadera, pero hoy en día no se puede hacer esa línea. ¿Por qué? Porque si la gente comienza a hacer esa práctica, lo que trae afuera van a creer que la gente está practicando es espiritismo o sortilegio. Por eso nosotros acá, lógicamente, no enseñamos nada de Kabbalah. ¿Por qué? Por la tergiversación que hoy en día se tiene. Enseñamos pura Torah. ¿Ok? Entonces, miren lo curioso. Llega el momento que Abraham le dice, si hay 50 justos, 50 es el significado de jubileo, de perdón. ¿Está bien? Si hay 45 justos, prácticamente, ¿verdad? Tiene que ver con libertad también. Si hay 40 justos, tiene que ver con juicio o cambio. Si hay 5 justos, tiene que ver con gracia. Si hay 30, tiene que ver con perfección. Si hay 20, tiene que ver con expectativa. Y si hay 10, es el orden divino. Es un orden divino de parte del Padre, según la simbología de los números en hebreo. O sea, cada uno de los números que estipuló Abraham es apelando a qué? Al perdón, a la salvación, a la libertad, a que no viniera un juicio, a la expectativa, a que se podían perfeccionar y al orden divino del Padre. O sea, no son números al azar. Es decir, Abraham pudo haber colocado otros números, ¿verdad? Pero colocó precisamente esos números. Cuando estos mensajeros del cielo llegaron a Sodoma, encontraron a Lot sentado en la puerta de la ciudad. Esto es una cosa que hemos explicado hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan. ¿Qué había pasado con los animales que Lot pastoreaba? Aunque seguía siendo un hombre justo por la raíz de Abraham, encontramos a Lot asimilado completamente del mundo de Sodoma y Gomorra y al medio que lo rodeaba. Ya no estaba al cuidado de sus ganados, y aunque se afligía por la conducta de sus vecinos, vemos su comportamiento en peligro de no permanecer aparte del mundo como ordenaba Adonai. Y el hecho de estar sentado en la puerta de la ciudad nos da la idea de que ocupaba una posición importante en la ciudad, de acuerdo a las costumbres de la época. O sea, cuando dice que él estaba en la puerta de la ciudad, quiere decir que era un hombre reconocido y que tenía cierta posición, autoridad. Es decir, tenía un estatus. Se dice que Lot no se iba a ir tan fácilmente de Sodoma y Gomorra. Ella estaba impregnado de las costumbres que estaban ahí. Y su mujer ni se diga. Cuando se le comunica, son los ángeles que tienen que tomarlo de la mano para llevarlo. Y se le comunica a los novios de las muchachas. Y los novios que dicen, no, mi hermano, yo me quedo aquí. Esto es Las Vegas. Y lo que sucede en Las Vegas se queda. O sea, ellos estaban prácticamente en Las Vegas, que es lo mismo decir, estaban corintiando, que es el término que se utiliza en ese momento. ¿Ok? Estaban en ese lugar paradisiaco de perversión. Y ellos deciden prácticamente quedarse. Tan es así que todo el hecho que va a suceder de que Lot ofrece a sus hijas y que sus hijas después hacen incesto con Lot es producto de que hay algo en su mentalidad que fue deteriorado prácticamente. ¿Vieron? Porque el hecho que yo, o sea, no te puedo creer, o sea, no podemos justificar que ellas miraron
Lo que pasa es que no hay más hombres. Y para que mi papá no deje de tener herencia, entonces vamos a emborracharlo. O sea, toda la mentalidad implica de que esas mujeres estaban también afectadas por la costumbre de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes lo que es? O sea, es que ¿cuánto tiempo había pasado desde que se distribuyeron las tierras? Lot comenzó a ver que la tierra se quita de Sodoma, estaba buena, ¿no es cierto? Y Abraham en su sencillez le dijo, escoge tú. Y Lot se le abrieron las agallas. Epa, esta que está acá es fértil, me voy para allá. Y se fueron acercando cada vez más a donde y terminaron en Sodoma y Gomorra. Y pasaron mucho tiempo. Entonces, es decir, que ellos ya habían asimilado. ¿Qué es lo que lo tenían mantenido después de las cosas del Eterno? Precisamente estar cerca de Abraham. Pues cuando tú tienes la experiencia, cuando uno le decía, es que tú tienes que tener un encuentro con Dios. Cuando tú tenías ese encuentro con Dios, tú querías que todo el mundo tuviera el encuentro con Dios. Y tú hablabas del encuentro con Dios. Tú hablabas y impregnabas a la gente del encuentro con Dios. Y le decía, hay que ir al encuentro, hay que ir al encuentro. Pero si una persona se separaba de ti, esa persona dejaba de tener la información del encuentro. Entonces, cuando Lot se separa de Abraham, dejó de tener la información de Adonai. Y le quedaba algo poquito. Pero le quedaba la promesa de salvación a raíz de ¿quién? De su tío. Entonces, él es buscado porque ¿por qué Abraham intercede por Sodoma y Gomorra? Porque él quiere llegar ¿hasta dónde? Hasta donde Lot. O sea, como cuando dice, Dios, pero tú sabes cuando tu hijo o tu hija te quiere pedir algo, ¿verdad? Dando como una vueltecita. Es que Abraham sabe que ya está Lot, que si van a destruir a Sodoma y Gomorra, también va a destruir a Lot, por parte de su familia. Entonces comienza, ¿verdad? Y se va por allá. Y si hay 10 justos, como diciendo, no sé, por lo menos ya tengo a mi sobrino y sus 2 hijas y a su esposo son 4. De pronto quizás por ahí los novios de las muchachas son 6. Abraham estaba tirando números. ¿Sabes lo que es? Señor, si hay 50, Señor sabía. Señor lo dejó quietecito, pues él le hubiera dicho, Abraham, yo sé a dónde vas tú. Tú quieres llegar hasta el número de Lot, ¿no es cierto? Pero lo siguió. Para que se diera cuenta que no había tanto justo. Es más, ni siquiera Lot es salvado por la promesa hacia Abraham. Por eso da tanta vueltecita, ¿no? Hasta llegar allá. Entonces, viene ahí y comienza todo este momento. Lot está asimilando el mundo, al medio que lo rodeaba, ya no estaba cuidando nada de esas cosas. Y notamos nosotros que también ofrece a sus invitados celestiales panes sin levadura, confirmando que de alguna manera había algo, había ese momento. Cuando se le presenta, no podemos afirmar completamente, pero quiero que quede claro. Cuando el Señor se le presenta a Abraham llama a Sara para que Sara le prepare a los invitados panes, ¿verdad? Eso se puede interpretar de muchas maneras, de pronto en la forma de hospitalidad. O sea, no podemos como que tratar de cuadrar la Biblia a lo que yo quiero. No dice exactamente que ese era un tiempo de panes sin levadura. No lo dice literalmente. Podemos decir que era una forma de cortesía de ofrecer panes. Por ejemplo, si usted llegaba por lo menos hace tiempo a mi casa y todavía es la hora, yo siempre ofrezco lo mismo. Cola con galleta con soda. O sea, usted llega a la casa y ahí tengo preparado mi paquetico de galleta con soda. Me dicen, ¿qué le vamos a ofrecer a todos amigos de los muchachos? Compren un paquetico de galleta de soda y está la cola enseguida. Y el platico, firme ahí, Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Que esa es mi costumbre, ¿verdad? Ya después depende también del invitado, ¿no? Pero era como siempre tenía mis paqueticas para el 15 presentadas por ahí, para tener las 2 galletitas de soda y la gaseosita o jugo de guayaba, normalmente. Entonces, uno no sabe si de alguna manera es la forma en la cual ellos tenían la hospitalidad de brindar primeramente el pan, o efectivamente en ese lapso de
no me gusta cuadrar las cosas, por eso no le doy total la afirmación. Oye, no me gusta porque tengo que buscar siempre la fiesta en algún pasaje, no dice literalmente que sea eso, ¿cierto? Entonces, lo que sí sabemos que se le ofreció panes, exactamente. Cuando los habitantes de Sodoma vinieron a su casa para exigir que salieran los visitantes, ¿ok? Lot le propone entregarle a sus hijas a cambio de impedir que abusaran de sus invitados, lo cual permite pensar que tanta depravación alrededor había impactado la manera de pensar de Lot. O sea, uno no logra entender. O sea, por lo menos uno le dice a los visitantes, mi hermano, vienen por nosotros, cojan palo cada uno de nosotros, pero uno ofrece, o sea, asunción, ¿no? Y mucho más, es un grupo de gente grande que no podían hacer con esas dos muchachas. O sea, no hay una mentalidad así como que total. O sea, ahí uno se da cuenta que Lot lógicamente se había impregnado de las circunstancias que está ahí. Pero todavía le quedaba algo que el Señor le permitió reconocer a sus hombres. Aquí nos damos cuenta de algo interesante, que a pesar que nosotros estamos muchas veces, o cuando estuvimos en el mundo, el Señor hubo un instante que abrió tus ojos para saber que tú tenías que seguir este camino. Tú estás completamente en el mundo y tú estás quizás bailando, haciendo las cosas del mundo, pero hay un instante cuando Dios se presenta a tu vida, Él te abre los ojos para que tú le reconozcas. Impresionante. Dice, wow, Señor, ya tú has tocado mi vida estando en el mundo. Lo estaba en el mundo, pero como estaba bajo la promesa, el Señor es que le abre el corazón a Lot. Pero todavía tiene la manera de solucionar las cosas a punta de las cosas del mundo, porque sí lo reconoce y los trae y trata de protegerlo a su manera, pero lógicamente justificando un acto que no es lo más correcto. Esto es muy importante manejarlo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y se lo he reiterado, con la doctrina del determinismo. Ayer leyendo uno de los pasajes vimos que el Señor había dicho a Isaac que el mayor iba a servir al menor. Y Esaú cuando viene con tanta hambre que Jacob estaba haciendo su plato favorito. Y le dice a Esaú, dame de comer. Y Jacob le dice, si yo te voy a comer, pero si tú me das tu primogenitura. Y él mismo dice, ¿para qué me sirve en este momento? Si yo no me muero, tómala. Y él le dio de comer. Es decir, en ese momento, ya automáticamente ese hombre menospreció la primogenitura. Jacob, ¿qué tiene que hacer? Bueno, listo, espérate que termine de comer. Ven acá, Esaú, ven conmigo. ¿Cuándo te vamos? Vamos cuando mi papá. Tú tienes que legalizarse ante el notario. Padre, mire, este hombre acaba de renunciar a su primogenitura. Tú tienes que darme la doble porción a mí. Oye, ¿usted lo dijo o no lo dijo? Lo que pasa es que tenía hambre. Usted lo dijo y yo le entregué eso. Sí, a usted lo dijo. Listo, Padre, bendiga a mí. Y este hombre queda de segundo enseguida. ¿Ok? Ya. Eso era normal. Dios sí sabía en su omnisciencia que Jacob y la mamá iban a utilizar un acto que no era agradable para el Señor, que era el engaño. O sea, no podemos decir que el Señor determinó ese engaño, no. No podemos decir eso, porque sería Él mismo negándose a Él mismo. Entonces, por eso la doctrina esa del determinismo es muy peligrosa. Que el Señor sabía, lógicamente, que Él iba a cometer ese acto es otra cosa diferente. Pero no, Él no va a utilizar ese acto que va en contra de su propia naturaleza para llegar a bendecir a Jacob. No puede ser. Inclusive las consecuencias de Jacob la tiene. Por el hecho de hacer eso, él se va y dura 20 años sirviéndole a Labán. Y ahí también lo terminan engañando. O sea, Dios tiene que hacerlo pagar por esa mentira. Y aun cuando la promesa todavía seguía por él, la promesa no podía entrar de un hombre que en ese momento era mentiroso, sino un hombre que tiene que ser tratado por parte de Dios. Por eso la doctrina de calvinista no está bien.
No es correcto. Porque si no podíamos nosotros decir que cualquiera de estos actos que uno también hace en su concupiscencia, lo que pasa es que Dios lo quiso así, lo que pasa es que es voluntad de Dios. No, eso es mentira. Tenemos una responsabilidad. O sea, el Señor tiene una promesa sobre ti y sobre mí. Él sabe lo que voy a hacer, si me voy a enviar un acto o acto, pero las promesas de Él son verdaderas. Ese tiempo lo sabe el Señor, pero también hay consecuencias a mi vida si yo hago algo incorrecto para alcanzar esa promesa. Pero que sucedió con Abraham. El Señor le dijo a Abraham, Abraham va a tener un hijo. Era la voluntad del Padre en sentido de perfección de que Sara le entregara a Agar. No que el Señor determinó que de alguna manera Sara le entregara a Agar para que este hombre hiciera. No, era la costumbre que ellos manejaban en ese momento. Porque él iba a tener su hijo. Ahora bien, en esos detalles nos identificamos con estos personajes. Nosotros también nos desesperamos para esa bendición. Y la desesperación, entonces yo comienzo a cometer actos que, aunque sigo creyendo en el Señor, son actos que no están ligados a la Torá directamente. Y la promesa sobre mi vida no se ha terminado, porque el Señor dice que los dones y llamamientos es irrevocable, pero también hay actos míos que no tienen que ver con el determinismo del Señor. ¿Oyeron? Que atrasan eso es lo que va a Dios prometer. ¿Ve? Ahí es donde está, hay que tener cuidado. Porque no podemos nosotros decir, lo que pasa es que fulanito mató a su tanito, porque Dios lo determinó así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y esa es una doctrina que se maneja en muchos fuentes creyentes, cristianos, y también inclusive del judaísmo también. ¿Ve? Cuando ellos vieron, la escritura llama inclusive a este impacto que se había cauterizado la conciencia de Lot. Y hablando acerca de estos tiempos, prácticamente Adonai ordena a su pueblo salir de Babilonia. Hay momentos que la gente diciendo una cosa y otras no. Estas son paganas, pero no se dan cuenta que la otra también es pagana, ¿no? Entonces, porque hay una cosa que son como evidentes, tan claras, que sería como que dijeran que fueran paganas, pero hay otras que son medio disfrazadas y no se dan cuenta que también son igual de paganas. Es correcto, porque yo quiero todavía seguir en mi corazón en lo que deseo. Entonces miren todos esos detalles. Hay que salir de Babilonia para evitar precisamente esa contaminación que impide discernir con claridad lo que es santo y lo que es profano antes que sea destruida por la multitud de pecados. Eso es Apocalipsis 18:4. Y por último, entonces, las hijas de Lot emborrachan a Lot. Yo no sé qué estado podía tener Lot para que sucediera eso. Porque hay algo que uno logra, o sea, que uno logra ver. Primer detalle, bueno, las hijas cometen esa falla. Seguramente cuántos incestos habían directamente en Sodoma y Gomorra, que ellos habían, que eso era como que algo normal. Porque yo tengo seguro que si uno tiene temor del Señor, hasta la última dice, Señor, somos los dos únicos. O sea, uno no va a mirar a su hija con otros ojos, ni la hija va a mirar a su padre con otros ojos. Tiene que ver con un nivel de perversión enorme, de depravación por completo. O sea, y no sé en qué estado de borrachera estaría completamente Lot para haber aceptado todo eso, ¿ya? Como tal. Entonces vemos que de alguna manera Lot sale, Lot todavía está en la promesa, pero da origen estos incestos a dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que terminaron siendo pueblos enemigos de Israel, en ese sentido. Que el Señor sabía en su omnisciencia que eso iba a suceder, sí, claro, pero que no me pueden decir a mí que el Señor entonces tomó a la hija de Lot para... No, eso ya se pasó de calidad. Eso no puede ser un determinismo ahí, ¿ya? ¿En qué se basa el determinismo del Padre? En sus propios mandamientos.
Cuando el Señor determina que tú debes hacer esto de acuerdo a la Torá. Pero no lo determina cuando de alguna manera estás violentando su propia palabra. Pero Él sí sabe en su omnisciencia lo que va a suceder, que es diferente en ese sentido. O sea, es un concepto tan delgadito lo que podemos saber la predestinación, la determinación, lo que es la ordenación. Eso se puede iniciar con los aspectos que son del llamado de Dios, pero no con el comportamiento pecaminoso del hombre. Porque la determinación del Padre solamente se ajusta cuando el hombre camina de acuerdo a la Torá. Pero cuando el hombre hace algo fuera de la Torá, lo que existía es la omnisciencia del Padre de conocer ese acto, pero no que el Padre determinó que también se violentara su Torá, porque ahí estaría un problema gravísimo en ese sentido. ¿Ya? En todo ese sentido. El Señor le dijo a Caín, porque enfrente de ti está el pecado. Y dice, y nos dice también, yo te recomiendo que camines por este lado. Entonces, hay un tema delicado, delgadito. Entonces vemos ahí que después, bueno, se reconstituyen estos, se destruye Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot miró atrás, las hijas cometieron con Lot, lógicamente, incesto, se generan 2 pueblos más, y ya se pierde Lot en la historia. Pero se levanta la promesa, el nacimiento de Isaac. Dice la escritura en Berechit, visitó a Adonai a Sara, como había dicho, e hizo Adonai con Sara según había hablado. Sara pues concibió, y para el tiempo señalado que Elohim le había hablado, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Mira que es importante saber la palabra visitar, porque ahí visitar implica la presencia misma del Padre, ya no de manera carnal, sino el poder del Padre para que Sara pudiera tener un hijo. En el caso de Abraham estaban hablando, ¿verdad? Y llegó y estuvo. Y en el caso de Sara, la visitación fue la misma visitación que tuvo Miriam, María, cuando llega el Padre. ¿Ok? Lógicamente, Abraham no tenía que alardear. Oye, tremendo, estoy fuerte todavía, ya. No. Fue el Padre que de alguna manera sobrenatural permitió que Sara, lógicamente, concibiera. Quizás, lógicamente, sacaba pecho más que todo. ¿Por qué? Porque cuanto uno muchas veces anhela, y Abraham a los 90 años, ya no guardaba esperanza. Yo creo que es muy importante ese tema. Y cuando uno llega a tener, lógicamente, quizás un hijo o una hija, sabe lo que representa el cuidado de la responsabilidad ante el Padre. Es un compromiso impresionante, enorme. Por eso hay algo que muchas veces nosotros y mi hermana, que también tiene un hijo, y aquí también tenemos a Javi Mastica, y Dios permita a José y Elcita, que cuando se tiene un hijo, a veces tendemos mucho a sobreprotegerlo, porque es uno solo, porque sabemos la responsabilidad que tenemos con Dios. O sea, tenemos que estar velando, cuidando. Y a ver, imagínate a Abraham, tú te imaginas lo que sucedió con Abraham. Abraham tenía un hijo. Era normal que el Señor viera que Abraham estaba muy depositando su amor ¿a quién? A Isaac. Claro, su fuerza de atención estaba en Isaac. A esa edad, digamos, iba a tener 100 años. Listo, tuvo a Ismael, pero quizás no lo pudo lidiar. ¿Por qué? Porque no era hijo de su matrimonio. Se fue también, lógicamente, a Agar, salió con Ismael. Ismael llegó a ser una gran nación, etcétera. Y hoy día tiene consecuencias todo lo que sucedió con Ismael. Pero Isaac era el hijo de su matrimonio. Ese hombre seguramente se ponía a jugar con él, tal cosa, que nosotros hoy tenemos la enseñanza de Abraham para que nuestro tiempo también la dediquemos al Señor. Quizás hoy podemos entender a Abraham, pero quizás depositó todo y el Señor le manda que le entregue a su hijo. Es como decir, parafraseando, es que ahora tu tiempo es más para tu hijo que para mí. Qué duro tuvo que ser para Abraham cuando el Señor le pidió eso, ¿verdad? Uno ve al hombre que
no dice nada y se va con... Pero tú te imaginas cada vez que Abraham va caminando y va a sacrificar a su hijo. Todo lo que costó, los sueños, las ilusiones. Y de pronto no sé si le dijo a Sara, o simplemente la tomó y se fue. Porque a Sara no le dijo nada que yo sepa. Imagínate le diciendo a Sara, ven acá, voy a llevarme a Isaac, porque voy a sacrificar. Imagínate, esa mujer no deja a mi hijo. No, él se fue, pero se fue con la esperanza de que Dios iba a cambiar de alguna manera. No porque Dios cambia, sino que él tenía puesta la esperanza que era algún tipo de prueba. Pero me imagino que esos pasos para Abraham eran pasos de dolor, de tristeza, cada vez que sea. Y esperaba hasta el último momento cuando estaba amarrando y para matar al niño le dice, papi, ¿para dónde vamos? Papi, ¿dónde andamos? ¿Qué vamos a hacer un sacrificio para el Señor? Papi, ¿dónde está? O sea, todas las preguntas eran como una puñalada para ese padre. ¿Tú te imaginas, Abraham, si yo no tengo fuerza, si mi esposa, si fue un milagro, no sé si habrá otro milagro, pero sin embargo él depositaba, el Señor quitó y el Señor dará? Eso es fácil decirlo aquí en la Biblia, pero vivirlo, mi hermano, es duro. No, hermano, es que el Señor quita y pone, listo, sí, pero ojo, es duro. Nosotros seguimos siendo seres humanos, y es doloroso. Hoy tú te imaginas cómo puede estar el dolor de esa madre que asesinaron a su esposo y a su niño. Uno no logra dimensionar que ese día en la mañana quizás se levantaron, papi, ¿cómo está? Si de pronto ellos, de pronto hasta pudieron orar o pedirle, si no sabemos si de pronto meditaba en eso, vistieron a sus 3 niñas. La niña, la mayor, la tenían no era uniforme, iba de particular, estaba preparando porque parece que iba a representar, no sé si a su salón. La llevó tranquila, la despidieron, quizás no sabemos si la llevaron los dos juntos en la mañana. Y de pronto al mediodía, como uno dice, alguno le dice, papi, va a buscar a las niñas. Y el hombre se enmarca a buscar a la niña, monta, la recibe con amor. La niña mayor pronto le cuenta lo que dijo porque estaba practicando para su presentación al día siguiente. La recibe, la sienta atrás y nada más medio bajando lo estaba esperando la muerte. Eso es impresionante. Un día que comienza quizás común y corriente, con la correndilla del colegio, y cambia en un santiamén así, que uno no se puede imaginar. Uno que ni siquiera conoce esa familia, uno siente el dolor inmenso que es, el dolor tan grande, pero sobre todo no logra entender cómo a mucha gente se le facilita quitar la vida. O sea, eso es duro. Hasta dónde ha llegado la cautelación de prácticamente la conciencia de la gente. Es difícil. Uno quizás muy como ustedes, uno pensaba cómo podía estar esa mujer. En el mismo día morir su esposo y morir su hija mayor. Eso es... Uno es creyente, amado. Que el Señor nos guarde, pero uno no sabe hasta qué punto uno es capaz cuando una persona de esta comienza a afectar a algún familiar. O sea, uno es creyente y que Dios nos guarde nuestros sentimientos, pero es complejo, ¿no es cierto? Es complejo el asunto. Así que este hombre decía a su hijo, nace Isaac, su ilusión, el que ríe. No sé si Isaac se paraba riendo. Sabemos que le pusieron su nombre por Sara. ¿Tú te imaginas a Sara? Ya no tenía el periodo menstrual. Esa Sara, yo creo que no quería que Isaac ni se cayera, ¿verdad? Lo cuidaba como ese vasito, ¿no es cierto?, de vidrio. Es impresionante. Nosotros fuimos 2, mi hermana y yo nada más. Y siendo 2, mi papá y mi mamá en algunos momentos nos protegían demasiado. Nos dieron muchas cosas hasta donde ellos pueden darnos, hasta donde ellos pudieron darnos para estudiar. Pero apostó y el esfuerzo ellos no eran por lo menos que uno tuviera
que en el fin de esto era no siquiera la ropa o tal cosa. Ya cuando lo voy creciendo, bueno, había que ganársela, pero ahí tenían la comida, ellos velaban, y eran los dos. Cuando yo estaba todavía que no conocía al Señor, mi mamá ahí ve en la puerta esperándome que yo llegara de la fiesta, con la mecedora. Con la mecedora. Un día llegué temprano y me dice, ¿tú voy a llegar temprano? Yo me estaba pensando en ti, que no te vayas a desvelar. No te preocupes, podía llegar más tarde siquiera. Hasta eso me decía. Desvelada ahí, desvelada. Un hijo es una gran responsabilidad. Sí. Enseñarle la escritura, enseñarle la palabra, cuidarlo, nos cambia la vida por completo. Oramos todos los días por ellos. A veces uno llega cansado y yo no me puedo dormir hasta que no llegue hasta el último y no llegue. Y estoy con el reloj así porque llego tarde, salgo temprano y todo el día en la calle y estoy así. Y hasta que llega el último. Pues llega David último, papi, ya llegué. Digo, David, cierra la puerta y ya caigo enseguida porque eso es lo que me tenía despierto. Despierto, o sea, hasta que el último no llegue. Es impresionante, amado. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Es una gran pregunta. ¿Será que el Señor también habrá hecho ese milagro que amamantara, tener la capacidad de amamantar a esa edad? Es muy bueno que se haga porque dicen que más o menos 1 año, 2 años, porque una de las cosas que no reemplaza ningún producto es la leche materna, el calostro. Eso no lo reemplaza nada. Nosotros compramos bastante postre, la verdad que sí. Y era una lucha, porque no es fácil a veces a todas las mujeres que les salga todo el tema, pero eso no reemplaza nada. Y los niños, entre más son amamantados, son mejor porque tienen más capacidad para poder, las defensas, se levanta con más defensa los niños que son amamantados. Hasta los 2 años, ¿vieron? Porque después también es raro que vea un niño a los 5 todavía buscando, mami, ya está viejo, ya no puede dar esas cosas. Se menciona ahí. Ay, Dios mío. Nuestra conclusión. Este primer tema tiene que ver mucho con el liderazgo y la humildad. Abraham tuvo que ver mucho con el tema de salir, tuvo un nivel de humildad, pero en todo lo que es inclusive la besora en Marcos 10, vemos a ver que algunos discípulos del Señor le pedían hasta puesto al Padre. Mandaban ahí a la mamá, mami, háblate ahí con Yeshua para que de todas maneras lo guarden puestecito ahí, tú sabes, como ministro. Menos más que el Señor no es ninguno de los políticos lo conoce. Él no coloca a los ministros que porque es hija de fulanito, hijo de fulanito. La mamá fue a indagar, Señor, cuando estés en tu reino, que mis hijos se siente una a la derecha y otra a la izquierda. Es más, con eso hasta lo molestó. ¿Verdad? Lo dijo enseguida, es que a mí no me ha otorgado. Él tenía que subir para que la plenitud de la deidad era que ellos tenían que ser suficientes y iban a tener esas 12 puertas, esos 12 muros directamente. Pero digo, en mí no hay lógicamente para tener esa potestad para decirle eso. A esa mamá le dijo, no busque eso. Y eso molestó inclusive a los demás, molestó a los demás apóstoles. Oye, como que todos están buscando ya puestos políticos, que uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿cómo es posible? Pero el Señor vemos que es el único gobernante que no puede ser lógicamente ni manipulado ni comprado. No hay nada que haga el hombre que pueda aumentar un codo delante del Señor. No hay nada. Los hombres, todos nosotros, de alguna manera podemos fallar, pero el Padre mantiene su plan establecido. Y lo que más podemos hacer nosotros es decirle, Padre, gracias por tu bondad y por tu comprensión y por llamarnos. Así que es un tiempo de decirle, Señor, gracias por habernos llamado como llamaste a Abraham. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Amén.
Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Te damos la exaltación, Padre eterno. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias por enseñarnos todas estas cosas. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por la transgresión de la Torá. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, Padre. Tu amor y tu humildad, Señor. Padre amado, sea manifestado en nuestra vida. Ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tú trazaste para nuestra vida. Protege a nuestros hijos. Protege a nuestra familia, Señor. Que tu presencia, Señor, nos acompañe siempre. Te damos la gloria a ti siempre. Al único Elohim y verdadero. Y a nuestro Adón Yeshua. Te damos gracias. Amén y amén. Bendición y vida eterna, amado. Shalom. Aleluya.